Sean bienvenidos una vez más a su asignatura Ciencias Sociales del curso tercero de secundaria con su maestro Luis Miguel Quesada Paulino. Es un placer estar el día de hoy aquí con un tema de mucho interés, muy interesante, que nos ayudará a ir profundizando lo que ya estudiamos anteriormente. ¿Cómo estás, Neurona, el día de hoy? Muy bien, profesor, y lista para iniciar la clase. Qué bien que estás lista, pero para que estemos más listos, pasemos al siguiente material. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda continuar con este comportamiento. Recuerda continuar cultivando ese compromiso cívico-ciudadano que sabes bien que está contribuyendo a salvar vidas. Distanciamiento físico, utilizar la mascarilla, lavarse las manos. Son hábitos, pequeños gestos que sabes bien que son útiles y muy necesarios en este tiempo. Aparte de esto, también te sugiero que tengas a mano los útiles escolares que te ayudarán a profundizar el tema, a tomar buenos apuntes para que tu aprendizaje contribuya y sea más significativo en ti. Tener a mano tu cuadernillo, tu cuaderno de clase, lápiz, lapicero, si es posible y también tienes eso, tu tablet, tu PC, para que así puedas buscar en cualquier momento palabras o contenido que tengamos acá en clase, ¿ok? Dicho esto, ahora te pregunto, ¿qué hablamos en la clase anterior? ¿Qué dijimos? ¿De qué estuvimos conversando en ese punto? ¿Cuáles fueron las pinceladas del contenido trabajado acá en clase? Neurona, ¿podrías decirme? Por supuesto que sí. En la clase anterior hablamos sobre el neocolonialismo en relación al proceso de migración de los países latinoamericanos. Pero antes de esto, hablamos de dos tratados que se enfocaron en la división territorial de nuestra isla. Estos fueron el de Aranjuez en 1777 y el de Basilea en 1795. Luego, usted nos dijo el efecto que tienen estos cambios territoriales en el tema migratorio, sobre todo en el flujo de personas de países subdesarrollados hacia aquellos que son desarrollados. Exactamente. Muy buen trabajo. Y espero que en casa también tengas un trabajo de ese estilo, así de esa calidad, con unos apuntes que ayuden a profundizar lo que ya hemos estudiado. El día de hoy continuamos con esa misma idea, continuamos con ese tema, profundizando cada vez más este contenido, ¿ok? Por eso, la palabra clave del día es imperialismo. Imperialismo es, según la Real Academia de la Lengua Española, la actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro, u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Además, se le conoce como un sistema y doctrina de quienes propugnan o practican el régimen imperial en el Estado. Como pudiste darte cuenta, el imperialismo hace referencia a la extensión territorial de una potencia hacia aquello que luego se va a denominar como un país subdesarrollado, o más preciso, como una colonia. Fíjate lo siguiente, cuando vemos en película el Imperio Romano, Imperio Persa,
se hace por medio de la fuerza militar. El desplazamiento de militares, de esa fuerza humana militar, en batalla, en combate, conquistan nuevos terrenos. Y ese nuevo terreno que ha sido conquistado por una potencia, entonces forma parte de esta y ya sería una colonia. Por eso que gracias a los recursos que ésta tiene y a las intenciones de conquista y de captar más recursos y de extenderse, las potencias, el imperio, recorre de manera física, recorre una distancia para llegar hacia otro punto. Y ese otro punto, que será otro territorio, es conquistado. Resulta que esa colonia que es conquistada tiene la particularidad, en antiguo, que se convertía ¿en qué? En esclavos. Entonces, acá te digo que esa colonia no tenía los derechos de quienes vienen del imperio. Esa colonia no goza con el derecho de aquellos que son ciudadanos de la potencia que les ha conquistado. De ese modo es que en nuestra historia, en gran lapso de esto, incluso en tiempo medieval, todas esas colonias estaban sometidas bajo la esclavitud. Luego llega un punto de que se llegan a acuerdos y muchas de ellas alcanzan independencia, también por medio de batallas y de guerras, pero otras por medio de acuerdos. Bien, lo esencial es que en su momento el imperio, cuando conquista, tiene la intención de extender su territorio. Dimos un paso y dijimos que se habla de un nuevo imperio, una nueva manera de colonizar otros territorios. Ya no tan solo de manera física, de manera de desplazamiento de una tropa militar, sino que por medio de la influencia económica, política de esos gobiernos. Ahí fue cuando hicimos referencia al neocolonialismo, una nueva manera de llegar y hacer presencia en otra nación, que ya no será directamente con una tropa militar, sino que será directamente con políticas económicas, con políticas de gobierno, con directrices y mandatos a los cuales esos países subdesarrollados responden a las potencias. Es así como cambia el panorama de lo que sería el imperialismo. ¿Qué pasa acá? Que esa colonia tiene un modo de ser, una estructura. Primero, tiene una cantidad de habitantes X, pero esa población aumenta. ¿Cuándo aumenta? Cuando quienes vienen de la potencia se instalan acá. Es lógico, aumenta la población de esa colonia. Luego, ¿qué cambia? La forma, la estructura de esto. El idioma, la economía, la estructura religiosa. Y se convierte como en un hijo de ese imperio, en un hijo de esa potencia. Es así como te digo que en ese punto de la historia, esa colonia rinde cuentas al imperio hasta el momento en el que ésta sea independiente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un colonialismo, se refiere al sistema político, social y económico en el que una colonia responde al imperio. Responde en tema de ¿qué? De la dinámica poblacional y de la estructura de gobierno. Es así como la colonia sería igual a una dependencia de la potencia, una dependencia del imperio. En todo momento será de ese modo. En nuestro continente americano, ¿cuándo se da esto? Bueno, pues resulta, como dice el tema de esa asignatura en este momento, en Latinoamérica tenemos un expansionismo y una hegemonía por parte del pueblo estadounidense. Punto 1. Cuando hablamos de Latinoamérica, podemos dividir la palabra en dos: Latino, América. Los latinos son todos aquellos países en los que se habla una lengua, un idioma derivado del latín, ya sea español, en su caso también francés, y el portugués. Y América, pues, porque estamos en el continente americano. Entonces, ese grupo de países de Latinoamérica fácilmente podemos ubicarlo desde el centro de América, luego de Estados Unidos, México, para abajo, porque casi todos hablamos español, en su momento también se habla portugués, y algunos hablan francés. Y también los países que corresponden al Caribe. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que hay una nueva dinámica en ese momento. Resulta lo siguiente: Estados Unidos alcanza su independencia en el año 1776,
Pero el gran mapa estadounidense que tú ves el día de hoy no era así en un principio. Solamente estaba ocupada la parte este. Luego la parte oeste, algunos de esos territorios pertenecían a Francia. Otros pertenecían a la corona inglesa, quienes llegaron allá a colonizar. Y otros incluso pertenecían a la corona española. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Estados Unidos alcanza su independencia, viene una marcha de conquista. Viene una intención de ¿qué? De poder desplazarse y conquistar y ganar esos territorios que están en el oeste. Por eso la intención de pasar del Atlántico al Pacífico. Entonces, la primera lucha por parte del pueblo estadounidense, digamos que es interna, porque es ganar territorio para llegar a lo que hoy nosotros podemos visualizar como el mapa completo de Estados Unidos. Entonces, en ese punto, le ganan territorio a Francia, a España y sobre todo a los ingleses. ¿Qué ocurre? Que en ese momento de la historia, todos son potencia, pero Estados Unidos no es una potencia. Entonces la lucha se pone un poco tediosa, un poco difícil, ¿ok? Por eso te digo que el imperialismo en su momento comienza a crecer, muy diferente al Imperio Romano, que ya tenía una trayectoria. Pero aquí Estados Unidos inicia una trayectoria conquistando estos territorios para alcanzar a lo que hoy conocemos como el completo territorio estadounidense. Bien, vamos a ver si en verdad se va comprendiendo esto. Neurona, ¿tienes alguna pregunta? Identifico que hay 2 preguntas vía redes sociales. A ver, ¿cuáles son? Daniela Mendoza, desde La Vega, nos pregunta lo siguiente. Actualmente, ¿se realizan acciones de expansión como las realizadas por los imperios? Resulta que de esa manera específica, no. Actualmente no se emprende una batalla, una guerra para conquistar un territorio de otra nación. Porque también es el punto de respetar la independencia de los países que hoy en día ya tienen una identidad nacional. La manera nueva en cómo esto tiene su dinámica es por medio del neocolonialismo, te decía. La influencia económica, la influencia política, la influencia de gobierno hacia otras naciones, otros estados que son libres, ¿ok? Esa es la nueva manera. Incluso recuerda que en clase anterior mencionamos la globalización, un nuevo modo de estar presente en la aldea nuestra a nivel mundial. Bien, ¿alguna otra pregunta? Así es, profesor. Francisco Carvajal, desde Yamasá, Monteplata, nos envía la siguiente pregunta. ¿Las empresas de otros países, en el nuestro, son consideradas acciones de imperio? No, son consideradas negociaciones. Porque dentro de la globalización está lo que te decía, las multinacionales, aquellas empresas del exterior que se instalan con la intención de promover el comercio, pero también sobre todo para crear una industria más fuerte acá en la nación, ¿ok? Entonces no sería adecuado llamarle de ese modo porque es una negociación que se realiza, ¿bien? Porque respetan y actúan sobre todo en base a las leyes y normas de nuestra nación. En ese sentido, por eso es eminentemente un negocio, una negociación, que para ambas partes trae sus ventajas. Los empleos que crecen acá y también las oportunidades de crecimiento por parte de esa empresa internacional, ¿sí? ¿Alguna otra duda? No hay más preguntas, profesor. Bien, pues continúo con el relato de la historia de lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos conquista ese territorio, incluso Luisiana se la gana a Francia, Florida se la gana a España. Entonces, ese territorio, luego de que ya está formado, o mayormente formado, inicia un nuevo conflicto. ¿Con qué? Con el país que le queda debajo, que es México. Y ahí viene entonces el acuerdo, el vaivén de unos territorios que luego fueron ganados, luego fueron cedidos a la parte estadounidense. Texas, Nuevo México, California, que en su momento eso pertenecía a México. Entonces, con ese último golpe, por llamarlo así, tenemos el gran mapa que hoy conocemos de Estados Unidos. En ese punto, llegado hasta ahí, entonces viene como un nuevo deseo, una nueva preocupación, un deseo de iniciativa, ¿de qué? De continuar creciendo. Por eso, en el año 1825, hubo un ministro que mencionó algo al respecto.
un ministro que decía, ¿cuál es el nombre de ese ministro? El ministro inglés Canning. Exactamente, bien. El ministro inglés Canning, él decía, fíjate, si América continúa como va, con esa fuerza que tiene, pero si en un momento ella llega a ser débil, puede ganarla otra vez Inglaterra. Por lo tanto, debemos de poner atención a la fuerza que va teniendo América, pero sobre todo a la oportunidad de presencia que podemos tener, decía él, como pueblo estadounidense, en toda esa región, en toda esa parte de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque resulta que ya Estados Unidos se va perfilando como una potencia. Y como potencia, entonces, tiene el deseo de conquistar ese territorio que es Latinoamérica. ¿Y por dónde inicia? Bueno, con intervenciones, pero también con dictámenes. Y fíjate, aquí hay dos puntos. El primero es lo que se conoció como la doctrina Monroe, del presidente James Monroe, que él decía una frase, América para los americanos. Y de ahí viene la intención de que Estados Unidos tiene el compromiso eminente de expandirse sobre el territorio latinoamericano. Cuestión de que la presencia europea, la presencia de potencia europea como Francia, España, Inglaterra, no estuviese presente. Por eso decía América para los americanos. Tú podrías decir América con ausencia de los europeos. Entonces ahí viene con esa intención firme, decidida, de sacar toda la potencia europea para convertirse también ellos en potencia. Y se asume esta política, se asume incluso como una política de Estado, como una intención concreta y firme de poder llegar a los niveles necesarios dentro de las naciones de América. Resulta que para este punto todavía muchos países no eran independientes. Todavía muchos de esos países, de nuestros países de Latinoamérica, eran colonias. Colonias de España, de Francia, de la misma corona inglesa. Por eso la intención firme de continuar, digamos, sacando de América la presencia de la potencia europea. Y es ahí como inician intervenciones. También inicia el deseo de construir lo que tú conoces hoy, el Canal de Panamá, para comunicar la parte americana. Un deseo eminente de que América se convierta para los americanos. Y esta presencia se va a dar de manera militar. Claro, hubo invasiones militares. Por ejemplo, aquí tuvimos la primera intervención norteamericana del año 1916 hasta el 1924. Una intervención norteamericana acá, con el deseo de preservar, pero sobre todo también de conquistar estos terrenos. Una presencia militar, te decía, una presencia económica, política, de educación, de religión. Cuestión de que la identidad del continente fuese una identidad americana. Parecido a esto, años más tarde, tenemos el Destino Manifiesto. Así viene de su traducción en el inglés, que sería más o menos como el destino obvio. Y decían la intención de que Dios ha iluminado al pueblo estadounidense para decirle que América será para él, de que las naciones de América serán parte del pueblo estadounidense. Y eso fue por John L. O'Sullivan, ese que escribe y publica esa intención. Una intención que no llegó a ser una proyección de Estado, no llegó a ser un dictamen político, mucho menos fue una ley que se promulgó. Solo fue una intención que se hizo pública, pero ¿qué pasó? Que en la conciencia del norteamericano eso fue tomando peso y se creyeron el cuento. Entonces dijeron, pues sí, será cierto, así vamos a hacerlo. Entonces se convirtió en un proyecto de nación, pero no impulsado por el gobierno, aunque en su momento ya ha sido impulsado por este. Y aquí viene lo importante de todo esto. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos se convierte en un imperio porque por medio de la fuerza militar, política, económica, de educación y sobre todo de religión, se hace presente en estas naciones. Entonces, varios países, que en su momento no eran países, varios territorios, se convierten en colonias estadounidenses. ¿Y qué ocurre aquí también? Algo que vimos en clase anterior. Se hace presente la hegemonía, la supremacía del pueblo, del gobierno estadounidense
hacia esos pueblos latinoamericanos. Una supremacía, una predominación por encima del poder que hubiese en ese momento en esos territorios. Y ahí viene la atención eminente de esto, de que tenemos una nueva potencia mundial, así como ya lo era España, Francia, Inglaterra, incluso China, y sería la potencia Estados Unidos. Causa de esto la intención, como te había dicho, doctrina Monroe, destino manifiesto y sobre todo el deseo eminente de conquistar nuevos territorios para desplazarse, para conquistar y tener en sus manos el poder de esas naciones. Y de camino sacar unos recursos que esas naciones tienen dentro de sí. Es así como se tilda como un nuevo modo de imperialismo. Es así como se tilda una nueva manera de conquistar un territorio. Ya no sería como el Imperio Romano, pero sería algo similar. Luego ocurre que varios de esos países en los que Estados Unidos se hace presente tienen independencia. Cuando se adquiere la independencia, ya estudiamos eso, no son colonias. Ya no se permite la hegemonía política de otra nación. ¿Por qué? Porque hay libertad en las leyes, en el sistema económico. Hay libertad en el modo de ser y hacer dentro de la estructura nacional. Es con eso que ya para los años 1821, 1844, 1835 incluso, tenemos independencia. En 1810 tenemos varias independencias, casi digamos simultáneas dentro de la primera parte del siglo XIX. Y esos países que ya son libres dejan de ser colonias. Dejan de estar bajo el amparo de aquellos pueblos que una vez le conquistaron, ya sea en su primera instancia o en segunda instancia, ya sea por corona española o ya sea por la presencia de Estados Unidos, porque ya son independientes. Bien, entonces ya inicia ahí la tarea de mantener esa independencia. ¿Ok? Vamos a ver si realmente se va comprendiendo este contenido. Yo sé que podría ser un poquito arduo, es historia. La historia siempre tiene 3 elementos fundamentales: hechos, personajes y fechas. Pero lo importante de esto es conocer el evolucionar de la conciencia ciudadana, pero sobre todo el evolucionar del conocimiento que se va teniendo acerca de la comprensión de la historia, no solo de nuestro país, sino del continente mismo, porque nos ayuda a tener una comprensión aún mayor de lo que ha sucedido dentro de nuestro territorio.